Seguimos agradecidos una vez más con nuestro Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el libro de San Mateo, capítulo 24. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, entonces aquí nuestro Dios está pasando con sus discípulos, el maestro, y vemos entonces aquí que sus discípulos le muestran todos los edificios del templo y vemos entonces aquí las advertencias que da nuestro Dios, porque Él habla de las señales del tiempo del fin. Entonces sus discípulos le hacen tres preguntas y esas tres preguntas fueron: ¿cuándo serán estas cosas acerca del templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa fue la segunda pregunta. Y del fin del siglo. Entonces aquí el Señor empieza a decirles a ellos, y en la 24 capítulo versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces el Señor Jesús nos manda acá atrás al profeta Daniel, porque veníamos recordando sobre las 70 semanas de Daniel. Entonces miramos aquí, importante, porque el Señor está mostrando el tiempo y las señales del tiempo del fin para el pueblo de Israel. Entonces miramos aquí que el pueblo de Israel, estas 70 semanas, son especialmente para el pueblo de Israel. Entonces miramos aquí el ángel Gabriel, la visitación a Daniel, y miramos las instrucciones que le hace, que le trae Gabriel a Daniel para traer estas 70 semanas. Entonces vamos a mirar un poco lo que son, seguimos mirándolo un poco lo que son las 70 semanas, porque esto nos trae aquí al tiempo del fin, porque nos queda faltando una semana para que se cumpla lo que Dios dijo que haría para con el pueblo, porque ellos fueron llevados a Babilonia y Dios profetizó por Jeremías que serían 70 años. Entonces vemos acá los 70 años que ellos estarían allá, porque el Señor dijo que por causa de su maldad y sus pecados estarían allá, y que Él mismo los consumiría con espada, con hambre y con pestilencia, y los envió para allá, los castigó, y ellos allá, pero Él también prometió que iba a volver a traerlos después de que se cumplieran 70 años. Entonces vemos acá a Daniel, porque Daniel estaba en la cautividad allá en Babilonia, y bueno, ya han pasado muchos años y era el año 68. Vemos que ellos fueron llevados al cautiverio en el año 606 a.C. Y si restamos con 538 nos daría 68 años, porque era el tiempo 538 cuando visita el ángel a Daniel. Entonces miramos allí que se estaba cumpliendo el tiempo y faltaban solamente 2 años, y Daniel entró que bueno, aquí dice que él entró en oración, en ruego, en ayuno, en silicio, porque él quería saber qué iba a pasar allí con el pueblo cuando se cumplieran estos 70 años, y vemos la visitación de Gabriel. Entonces Gabriel lo visita y le dice: Daniel, eres muy amado, porque desde que empezaste tus oraciones, tu respuesta fue llevada allá delante de Dios para traerte todas estas cosas. Entonces miramos Daniel, el libro de Daniel, y el verso 9, miramos entonces Daniel, porque Daniel entró en todo esto en ruego y hizo confesión delante de Dios, y finalmente viene allí. Entonces eran el año 68 y faltaban 2 años para que el regreso, porque aquí estamos mirando el regreso de nuevo de Israel a su patria. Miramos aquí el mapa de Israel, porque esto es para ellos muy importante y es la patria. Entonces la patria para ellos, y Dios solamente lidia con Israel en su patria. Miramos acá que este Israel, esta tierra es física, la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces vemos allá a Jacob, que es Israel. Miramos los hijos de Israel también, porque ellos, bueno, la visión de ellos y el deseo de ellos es volver a su patria, porque ellos fueron dispersados. Entonces miramos acá la cautividad, porque siempre han estado en cautividad, y vemos entonces que Nehemías también, miramos a Daniel y a Nehemías, porque Daniel, ellos fueron hombres muy importantes dentro de todo este programa de Dios que tiene para los israelitas. Entonces vemos aquí Daniel
capítulo 9 y el verso 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Vemos allí pues a el ángel Gabriel, porque allí viene también el sextuple propósito de Gabriel a Daniel, trayéndole todas estas instrucciones de las 70 semanas y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, esa es una, y poner fin al pecado, dos, y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, vemos aquí que Dios vino para hacer todas estas cosas, porque Él vino a expiar el pecado, ¿sí? Y la maldad, la iniquidad, vino para terminar todo esto y para traer la justicia perdurable. Entonces, vemos que ese fue el propósito séptuple de Gabriel a Daniel, trayéndole las 70 semanas. Hay un propósito y hay unas instrucciones, ¿sí? Y eso es para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel porque hay un tiempo señalado. Y dice, también sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí habla de la ciudad, la santa ciudad, ¿sí? Porque aquí viene el tiempo y él le señala 7 semanas y cada semana son 7 años, entonces si multiplicamos 7 por 7 nos daría 49 años, lo cual se demoraría para edificar la plaza y traer de nuevo, restaurar la ciudad de Jerusalén y el templo, ¿sí? Porque allí vemos entonces que esto sería reedificado porque esto está en ruinas, porque Nehemías también entró en preocupación porque él recibió reporte de parte de Jerusalén que los muros están caídos, la ciudad estaba estaba caída, entonces tenían que volver de nuevo a restaurarla. Entonces aquí viene lo que el ángel está diciendo a Gabriel, el ángel Gabriel a Daniel, que sería reedificar, restaurar también todas estas cosas. Miramos entonces allí el propósito de Gabriel a Daniel. Entonces sigue diciendo allí, porque ahí vendría el Mesías príncipe también dice, y eso se construiría en los muros en tiempos angustiosos, porque se reedificaría la ciudad, los muros y el templo, esas tres cosas importantes. Y dice también, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí también, después de que se cumplieran estas 62 semanas, miramos que es el año 483 años, entonces vendría ¿quién? El Mesías, príncipe, ¿sí? Para cumplir el resto de semana que quedaría faltando. Sería una semana, que es la última semana de Daniel, la cual vamos a estar mirando esta semana. Esta semana es súper importante. La última semana de Daniel, que es la que falta por cumplirse. Pero aquí el Mesías, recordemos que en su ministerio fueron 3 años y medio del Señor Jesús. Entonces allí vino el desolador también a cumplir lo que la Escritura está diciendo y la abominación desoladora. Recordemos que en Mateo 24 el Señor Jesús está hablando de la abominación desoladora. Entonces vemos allí que Tito, después de que el Señor Jesús crucificaron al Mesías, porque él fue el Mesías rechazado, recordemos que para los judíos ellos lo rechazaron, entonces él fue el rey rechazado. Vemos que Tito, por allá en el año 70, después de Cristo, vino ¿qué? Y destruyó el templo y lo dispersó a todos los judíos israelitas a las naciones, porque también la Escritura nos dice que fueron dispersos, pero que después de tantos años vendría que el regreso de ellos,
nuevamente. Entonces Dios no lidia sino con Israel en su patria, en una tierra física, con un Israel físico. Y aquí vemos entonces el templo que fue destruido porque el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra allí, que todo sería destruido. Entonces vemos ahí que este templo se reedificó, pero también se destruyó, y eso fue Tito, este príncipe que vino para destruir de parte de lo que está diciendo aquí Gabriel a Daniel. Entonces vemos aquí, seguimos mirando, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las dominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces bien, aquí donde viene los juicios al desolador, dice la consumación, entonces hasta que venga la consumación. Entonces esto es para este tiempo final, y dice también que se quitaría y que se confirmaría el pacto con muchos. Entonces aquí vemos el pacto también, el pacto porque el Señor Jesús viene también a lidiar con una iglesia, lo cual es al Apocalipsis, nos muestra el libro del Apocalipsis capítulo 1, entonces sería Apocalipsis, el capítulo 1, el 2 y el 3. Entonces vemos que esto es la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces él haría pacto con muchos, también con el pueblo de Israel, porque estas semanas son dirigidas al pueblo de Israel. Aquí el Señor está diciendo que se quitaría el continuo sacrificio. Entonces vemos acá el continuo sacrificio, porque los judíos sin el templo no pueden traer la ofrenda y la adoración a Dios. Entonces ellos, por eso es que ellos claman siempre por volver a reconstruir el templo hoy. Entonces vemos que esto es súper importante porque aquí se quitó el continuo sacrificio, porque bueno, ellos traían sus rituales, traían todas sus maneras que Dios le ha puesto en la ley, pero aquí el ángel está diciendo que eso sería quitado, ¿sí? Y dice también, entonces vemos que el regreso de ellos fue con Nehemías. Entonces vemos acá a Nehemías porque Dios dice que ellos subirían en el año 70. Entonces vemos allí que también Nehemías, el rey Artajerjes, le da la orden para que él subiera a reedificar la ciudad, también a construir el muro y también el templo. Entonces suben allí Nehemías, Esdras y muchos más para este tiempo. Entonces ahí se cumple la escritura. Entonces miramos que Gabriel confirma todas estas cosas y él también visita a un hombre que fue Zacarías, porque Dios confirma su palabra, y vemos entonces la visitación de Gabriel a Zacarías, este sacerdote, lo cual está haciendo el servicio, y también viene y lo visita y le trae las buenas nuevas de un hombre que se llamaría Juan. Entonces vemos acá la venida de Juan el Bautista, porque el ángel mismo le trae el nombre, Juan el Bautista. Entonces miramos aquí lo importante, porque es porque el ángel Gabriel está diciendo que sus oraciones fueron escuchadas. Entonces vemos ahí lo importante que es la oración, porque siempre el pueblo debe prepararse, y Dios debe de, cuando se cumple la escritura, siempre responder a un pueblo que está en esto, en oración, en toda esta parte. Hay que crear la atmósfera a Dios. Así está Daniel, Nehemías y todos ellos, el mismo sacerdote Zacarías. Y vemos también en Lucas, porque esto está en Lucas, vemos también la visitación de Gabriel a la Virgen María. Entonces vemos aquí también que él viene a traerle el mensaje del nacimiento del Mesías y cómo lo pondría y cuál sería su nombre. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, porque sería Jesús, el Salvador, el Mesías príncipe, el cual él mismo había anunciado. Entonces vemos que Gabriel es un ángel mensajero de parte de Dios. Miramos lo importante que es todo esto, porque aquí vemos que finalmente Dios va a destruir este reino, que es el reino gentil, ¿sí? Y él viene a traer los juicios, porque desde que Daniel empezó con el sueño de Nabucodonosor, allí empezó este reino gentil, y este reino gentil lo vemos en las Sagradas Escrituras como el reino, como imperios, y estaba el reino de Babilonia, y luego vinieron los medos persas, después vino el imperio griego y finalmente el imperio romano. Entonces esto lo representa con esta imagen y esta estatua que soñó el rey Nabucodonosor, que Daniel se la interpreta. Entonces vemos ahí lo importante que es, porque esto tendrá su fin y el Mesías mismo vendrá para ponerle fin a esto. Entonces el regreso de Israel a su patria es súper importante hoy, porque ellos empezaron desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, a regresar a su patria. Entonces vemos allí el regreso de Israel a la patria, porque todavía falta
3 años y medio, 3 años y medio, para cumplirse la última semana 70 de Daniel. Y en esa mitad de la última semana 70 de Daniel vienen estos dos profetas vindicados de parte de Dios, lo cual es Apocalipsis capítulo 11. Entonces vemos acá el Apocalipsis capítulo 11 que nos habla de los dos testigos que vienen vestidos de silicio para traer las plagas del Apocalipsis y los juicios de Dios. Recordemos que Moisés y Elías, ellos vinieron de parte de Dios en tiempos atrás y ellos trajeron todas estas señales que nos habla la Biblia en Apocalipsis 11. Entonces ellos vendrán porque la palabra de Dios siempre viene ¿qué? A los profetas. O sea, la boca de un profeta es la palabra de Dios, súper importante esto, y ellos se les dieron este tiempo señalado también porque se falta cumplir esta última semana 70 de Daniel. Entonces, allí nos muestra la escritura que son 1260 días que se le dan a ellos, 1260 días, y aquí son 3 años y medio, lo cual equivale lo mismo. Entonces vemos allí lo importante que es el tiempo señalado para los israelitas, para un pueblo físico, para Israel, porque este Israel que es la iglesia es el Israel espiritual. Entonces vemos allí lo importante que es todo esto, y aquí miramos un poco también del ángel mensajero a la séptima de la iglesia, el ángel terrenal, que él trajo este mensaje las 70 semanas de Daniel, explicando un poco también esto. Y vemos allí en la página 29 de este mensaje que él trajo de las 70 semanas de Daniel. Y vemos entonces un poco, leemos un poco y dice: ahora, para terminar, es un hecho que Dios lidia con Israel solamente cuando ella está en su patria. ¿Sí? Tomemos, Abraham dejó la patria y se fue a Egipto. ¿Y qué sucedió? Se apartó de la voluntad de Dios. Y no fue bendecido hasta que regresó a la patria. Dios no lidió con él ni una sola visión, nada más hasta que él regresó a la patria. Entonces vemos ahí el ejemplo que nos da la escritura con Abraham, cuando él descendió a Egipto y se alejó de su patria. Miren a Israel cuando fueron enviados a Egipto. 400 años, ni un milagro, ni una señal, ni una sola cosa aconteció entre ellos. Nada registrado en la historia del libro. Entonces vemos también a Israel cuando estuvo en Egipto, también por 400 años. Entonces vemos aquí que también nos dice que Dios nunca bendice a Israel hasta que ella regrese a su patria. Dios nunca lo bendecirá a usted, hablando de nosotros, también la iglesia, a una organización, sea metodista, bautista, presbiteriana, católica o peregrino de Santidad Nazarena, Iglesia de Cristo, bueno, toda la organización, a una pentecostal. Él nunca lo bendecirá a usted por ese conducto. Regrese a la patria, al principio, de nuevo, a la experiencia pentecostal. Dios, ¿cómo sucedió en el día del Pentecostés? Cómo el poder de Dios viviente cambió a esas miles de personas y puso a arder sus corazones con el fuego de Dios que mostró lo genuino, no señales personificadas, no alguna telepatía inventada, no alguna burla que ha llegado a ser una carrera de ratas como tenemos en América, de quién puede tener la carpa más grande o quién puede tener las multitudes más grandes. O sea, no se trata de esas cosas, se trata de volver de nuevo a la experiencia. De aquí, de hecho, es el capítulo 2, cuando Dios trajo el Espíritu Santo. Entonces él dice aquí que Dios quiere la gente sincera de corazón, no la multitud grande, ¿sí? Y dice acá, Él nos quiere de regreso en la verdad, de regreso al Espíritu, de regreso a la vida correcta, de regreso al escondedero en Cristo, de regreso a la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría Él bendecirnos? Así como vamos, Él no lo hará. Entonces, vemos allí lo importante, porque aquí también, al principio, cuando Él funde la iglesia y cuando Él empieza la iglesia, ¿qué trae? El Espíritu Santo. Entonces, Él aquí trae el bautismo del Espíritu Santo, que esto debe ser lo más importante para nosotros, porque esto es el sello de Dios, el sello de nuestra aprobación, el sello de que Él nos confirma en su reino, porque aquí, esto es Apocalipsis 1 y 3, la iglesia, pero esta iglesia tiene que subir aquí en Apocalipsis capítulo 4. Entonces aquí sube acá, dice el Señor, sube acá, y este sube acá es ¿qué? El rapto para la iglesia. Cuando empieza el rapto, baja la gran tribulación. Entonces vemos acá la gran tribulación, lo cual son los juicios de Dios para esta tierra por haber sembrado su maldad. Entonces vemos aquí que son 3 años y medio la gran tribulación. El rapto sube acá, ellos están aquí 3 años y medio también.
en la cena de la boda del Cordero. Entonces vemos acá la cena de las bodas del Cordero de Dios. Entonces vemos acá la cena de la boda del Cordero, el Cordero de Dios. Entonces miramos aquí cuán importante es todo esto, el programa divino de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de las 70 semanas de Daniel. Una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de ustedes.